Si te hace falta notas del mensaje, levanta tu voz, sí, tu mano, tu voz, y te van a hacer llegar un bosquejo. El día de hoy es la segunda parte de esta serie que le he titulado Conversaciones con Dios. Y entonces, las conversaciones con Dios, pues, son las oraciones, ¿verdad? Y la oración siempre tiene que ir acompañada de leer la Biblia. Es así como un teléfono que por un lado escuchas y por el otro lado hablas. Así es la oración. Por un lado tengo que hablar, comentarle a Dios cómo me siento, pero ¿cómo escucho la voz de Dios? Hay quienes están volteando a ver el cielo, que aparezca una mano que escriba o una voz. ¡Ay, Joel, soy Dios! Puede ser, para Dios no hay nada imposible, pero lo que sí sé, y lo dice la Biblia, es que Dios habla a través de la Biblia y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y entonces lo que Dios le prometió a Abraham, lo que Dios le prometió a Noé, me lo promete a mí porque Él no ha cambiado. Entonces, si yo no leo la Biblia, no me entero de las promesas de Dios. Y entonces es cuando, pues es como el teléfono, ¿verdad? Que no escucho a la otra persona y hello, hola, ¿estás ahí? Y no escucho. Así me pasa con la oración. Si no la acompaño de leer la Biblia, estoy habla y habla, pero no me entero de lo que Dios me está respondiendo, porque estoy esperando. Dicen por ahí que en lugar de estar esperando ver una palabra de Dios así en el cielo, una señal de Dios, busques un versículo para que te lo memorices y entonces allí va a estar la respuesta de Dios. Pero el día de hoy quiero hablarte específicamente de aprender a pedirle a Dios. Aprender a pedirle a Dios, y entonces te voy a comentar 3 características de tu oración basado en 3 ejemplos que puso Jesús. Y entonces déjame también comentarte que Jesús puso las características, muchas tomadas de los niños. Jesús en esta tierra hizo mucho énfasis en ver a un niño y las características de un niño. Y en Mateo 18, versículos 3, en la Nueva Traducción Viviente, es Jesús hablando. Dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Nos vamos dando cuenta de que el reino de los cielos es de los niños. Aquí paréntesis, es por eso también que como congregación no bautizamos niños. El bautismo es un compromiso que hace una persona adulta o puede ser un joven, un adolescente, que ya entiende lo que está haciendo, que entiende que es un compromiso entre él y Dios. Entonces es por eso que no bautizamos bebitos, no bautizamos niños, porque ellos pues no saben ni qué onda, ¿verdad? No saben qué es lo que están haciendo. Lo que sí hacemos es presentar niños. ¿Qué es la presentación de niños? Jesús fue presentado a los 8 días de nacido, de acuerdo a la ley de Moisés. Es un compromiso que hacen los padres con Dios de esforzarse a leer la Biblia, a vivir una vida cristiana ejemplar para que su hijo los vea. Porque eso de que haz lo que yo te digo pero no hagas lo que yo hago, eso no se vale, ¿verdad? Es muy fácil decirlo, pero se trata de leer la Biblia a través de mis acciones, decirle a nuestros hijos. Entonces, el presentar a niños es lo que hacemos, pero bautizamos a adultos. ¿Qué pasa si un niño muere antes de hacer ese pacto con Dios? Aquí lo dice, ¿verdad? Que de los tales es el reino de los cielos. Entonces, nos está diciendo que nos volvamos como los niños. ¿Y cómo puedo ser un niño? ¿Cómo pide un niño? Hablando específicamente de la cuestión de la oración. ¿Cómo pide un niño? Mira, Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Una de las características, o varias de las características de los niños, es que aprenden rápido. Si has visto como un bebito, dicen, yo no me acuerdo cuando nací, ¿verdad? Pero dicen que cuando eres bebé ni siquiera sabes respirar, que tienes que aprender a respirar. Y entonces, eso sí me acuerdo, ¿verdad? Algunas mamás que ahí les están acercando espejitos en la nariz al niño para ver que no se haya quedado dormido y que no respire, ¿verdad? Hay gente, ¿verdad? Hay para todo. Pero algo que sí me consta es el clásico niño llorón, ¿verdad? Que tiene sueño y está llore y bien enfadoso y todo el mundo ya está así con los pelos de punta porque el niño tiene sueño y está llora y llora. Y uno diría, pues si tienes sueño, duérmete.
Pero el niño no sabe cómo dormir, no sabe que cuando se siente cansado tiene que cerrar los ojos, quedarse quieto y se queda dormido. Es con el paso de los meses y de los años que el niño aprende a identificar, y a un niño de 3, 4 años ya empieza a decir, ay, mimis, ¿verdad? O como le llame, y entonces ya él solito pide irse a dormir. Pero al principio cuando es bebé no lo entiende y ay, nos hace la vida miserables a todos, ¿verdad? Espero no hayas tenido de esos niños difíciles de dormir. Yo casi ahorcaba a los míos porque los dos me salieron igual chillones para dormir, pero a lo que quiero llegar es que vamos aprendiendo a cómo respirar, aprendemos a cómo dormir, aprendemos cómo comer, todo lo vamos aprendiendo y entonces es una característica o debe de ser una característica de nuestra oración, el aprender. Pero en el proceso de aprender te vas dando cuenta que no es tan sencillo. ¿Sí has visto cuántas veces se cae un niño cuando está aprendiendo a caminar? Cómo va gateando y se levanta y entonces pácatela, se cae. Obviamente son muy elásticos, rebotan muy bien los niños. Yo me caigo como ellos y ya no me levanto, me quedo ahí tirado, fracturado, pero los niños se levantan muy bien. Pero esto llevado a la oración me tiene que llevar a que cuando me pase alguna situación difícil, cuando pase una situación que sea contraria a mi aprendizaje de oración, no me debo de desanimar, no me debo de rendir. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido a gentes que se dicen pastores, gentes que se dicen ministros, gentes que se dicen líderes, que abusan del don, abusan de la posición, abusan de la situación, o en muchas ocasiones Satanás los engaña y los utiliza para hacer perversidad y media? Eso también tengo que ser como un niño. ¿A qué voy con esto? A que Dios no tiene la culpa. Si alguien me defraudó hablando en la fe, en la Biblia, en el ministerio, Dios no tiene la culpa. Ayer hablaba con alguien y me decía, estoy pasando por situación difícil, una situación difícil que no provocó en su familia y me siento que ya no puedo servir a Dios. Y entonces le contesté, ¿y tú cómo crees que se siente Dios? Él no ha tenido la culpa. ¿Por qué lo vas a dejar de servir a Él? Porque el diablo va a venir a tratar de desanimarte, ¿verdad? Uy, fallaste, te tropezaste, ibas aprendiendo a caminar, ibas aprendiendo a orar y tropezaste. No, ya. Y uno pues volteas a ver a Dios, ¿no? Y es así como que tu hijo te dijera, no, papá, me enfermé porque comí tacos y ya jamás voy a volver a comer. Entonces, bueno, buena suerte con eso, mi hijo, qué decisión tan sabia estás tomando, no volver a comer porque te enfermaste por unos tacos, está bien. Pero hay veces que así espiritualmente está diciendo Dios, ¿cómo vas a dejar de servirme? ¿Cómo vas a dejar de orar? ¿Cómo vas a dejar de comunicarte conmigo? ¿Cómo vas a dejar de venir a la iglesia porque tropezaste? ¿Cuántos de nosotros, no levanten su mano, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros el domingo en la mañana con las carreras venimos en el carro, pero sí echándonos un buen round? Bueno, te estoy diciendo que tuvieras las cosas listas, mira, ya vamos bien tarde, y entonces vamos en el carro. Pues ¿para qué vamos? Pues si es lo que yo digo, hipócrita, no, pues sí. Ay, no los ando espiando, no los ando espiando. Pero es así como un niño, acordarme, un niño cuántas veces se tropieza, cuántas veces se cae, pero no renuncia a aprender a caminar. ¿Cuántas veces pronuncia malas palabras? ¿Sí te has encontrado que de repente conjugan los verbos de una manera bastante peculiar? Y entonces, y no por eso van a dejar de hablar. Igual con mi oración, con mi fe, tengo que seguir. Va a haber muchos tropiezos y esa es una de las características que tienen los niños que no renuncian. Pero quiero hablarte de otras 3 categorías, tres características de tu oración. Para recibir, la primera de ellas es que tengo que creer. Parece muy obvio, parece muy lógico que para recibir tengo que creer, pero Jesús lo dejó en un ejemplo, en una parábola, y hace bastante énfasis en la primera parte. Mateo 7, versículos 7 al 11, en la Nueva Traducción Viviente, dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pedís. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. ¿Te das cuenta cómo sigue? Está hablando así de algo continuo, algo que ya comenzaste y te está diciendo no pares. No es de una sola vez, no es de 2 veces, no es de 3 veces. Es como el proceso de hablar, de caminar.
de que tienes que seguirlo haciendo. Y entonces parece como que lo repite muchas veces de diferentes formas. Dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando a la puerta y se te abrirá. Y como que dices, qué repetitivo. Y mira, sigue Jesús hablando. Dice, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá. Te está diciendo Jesús, no va a ser fácil, no va a ser sencillo. Vas a tener que esforzarte, vas a tener ¿Has hecho ejercicio alguna vez? ¿Y se ha sentido cómo duele todo? Músculos que tú dijiste, este músculo, ¿dónde lo tenía? Porque me duele y no sabía que existía en mi cuerpo. Porque tienes que esforzarte, ejercitarte. Entonces Jesús está diciendo a través de este texto, va a ser un proceso, va a tomar tiempo, va a traer dolor, pero tienes que esforzarte porque todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿Cuántos de aquí son papás? ¿Sí? ¿Cuántos de aquí tienen papá? ¿Verdad? Si no estás en una, estás en otra categoría. La cuestión está en que dice Dios, si te cuesta trabajo entender la relación de pedirle a Dios, entonces transpórtala a una relación papá-hijo, mamá-hija, hijo-papá, dependiendo si tienes hijos o no. Pero está diciendo que cuando tú estás pidiendo algo bueno, cuando estás pidiendo algo que no es egoísta, cuando estás pidiendo algo que es bíblico, entonces dice Dios, te lo va a contestar. ¿Quién acaso cuando le piden pan le das una piedra? Dice, o si pides un pescado se te va a dar una serpiente. Dice, claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, sabe dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes les pidan. Entonces, ¿por qué es tan difícil creer? ¿Por qué es tan difícil creer si Dios está diciendo que me va a dar lo que quiero cuando lo estoy pidiendo bien, cuando no es egoísta, cuando es bíblico? Porque toma tiempo. Toma tiempo. ¿Y por qué tiene que pedir tiempo? ¿Por qué no puede ser rápido como el microondas? ¡Cling! 30 segundos. Y hay veces hasta me impaciento, ¿no? Ay, 22, 21, 20. Ay, cómo se tarda este microondas. Porque el fruto de la carne es ser impaciente. La paciencia, por otro lado, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, si Dios me contestara todo bien rápido, ¿cuántos de nosotros vendríamos con Dios? De por sí yo batallo con eso, como si fuera el genio de la lámpara maravillosa. Le sobo y no sé de qué color es el genio, ¿verdad? A veces lo pintan morado, no sé su nombre, no sé nada de él. Yo lo que quiero es que me dé mis deseos, ¿verdad? Que sean 3, rápido. Entonces, así sería con Dios. Oh, Señor, no me interesa nada de ti, no me interesa tener una relación contigo, no me interesa qué te gusta, qué te deja de gustar, no me interesa nada de ti. Lo que me interesa es mis deseos. Rápido, Señor, así, en un chasquido de dedos quiero que me contestes. Entonces, por eso Dios nos pasa por ese proceso de tiempo. ¿Cuántos como papás hemos tenido esa experiencia de que hay veces que sentimos a nuestros hijos que nada más nos buscan por lo que van a recibir, ¿verdad? Papá, el dinero y el dinero. Oye, acabo de llegar de trabajar. Pregúntame cómo me fue, abrázame, dime algo. No, papá, el dinero. Y entonces podemos experimentar una probadita de lo que le pasa a Dios. Entonces Dios dice, cree, porque creer es confianza y la confianza viene a través de una relación. Lo he explicado en otras ocasiones, pero no me canso de ejemplificarlo porque queda claro. Cuando un bebé es pequeño, aprende a decir mamá, porque la mamá es la que la mayoría de las veces le suple sus necesidades al bebé. Si es necesidad de comer, si es que tiene frío, si es que está sucio, dice mamá, automáticamente le cambian los pañales. Mamá, y pum, le dan el biberón. Mamá, y lo arropan re bien, ¿verdad? Entonces el niño aprende, o la niña, la bebita, aprende a que cuando dice mamá, se le suplen sus necesidades. Y entonces, hermanas, no me odien, pero por eso aprenden a decir mamá más rápido los bebés, ¿verdad? A lo que voy es que ese niño no está entendiendo o no busca a la mamá por amor. Está buscando al principio a la mamá porque eso suple sus necesidades. Pero a través del tiempo ese niño tiene que aprender a amar a la mamá. Pero ese tiempo le lleva a entender al niño y dejarlo bien claro en su corazón que cuando pide,
se le responde. Hay veces es rápido, a veces toma tiempo, pero ¿cuántas veces, si tuviste la bendición de tener mamá o papá, cuántas veces les pediste y te dieron? Te apuesto que no fueron cientos, sino miles de veces. Hay veces que les pediste un vaso de leche, hay veces que les pediste dinero, hay veces que les pediste que te llevaran a Disney, hay veces que les pediste un montón de cosas. Y entonces aprendiste. Hubo papás que nunca te respondieron, ¿verdad? Y entonces, ¿qué aprendimos? Que no, pues con mi papá no puedo contar, porque siempre le pido y nunca da. Y entonces, pues no quiero con él, ¿verdad? Pero mi mamá, todo lo que le pido me da. A lo que voy es que ese proceso de creer que esa persona te va a dar se ejercita con el tiempo. Cuando yo busco a Dios y no creo, es porque no he pedido, es porque no conozco a Dios. Y dice la Biblia que el creer es la fe. ¿Y de dónde viene? De conocer la palabra de Dios. Y entonces aprender a pedirle lo que sé que me va a dar con sus promesas, decirle: Señor, tú dices en Mateo 6:33, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Es así como un niño, ponía ahorita el ejemplo en el servicio en la mañana, que el otro día pues y fui por mi hijo a la escuela y entonces me dice: papá, me saqué muy buen color. En su escuela los colores es pues buena conducta, ¿verdad? Y se sacó el morado, que es la mejor conducta. Dice: papá, ¿me puedes llevar a Chuck E. Cheese? Y entonces yo pues iba distraído y le dije, creo que iba mandando un texto. Ay, me confieso. Ay, iba allí y yo: sí, mijo. Y entonces pasaron 2 días y me dice Daniel, mi hijo, me dice: papá, desde el otro día me dijiste que me ibas a llevar a Chuck E. Cheese. ¿Yo? ¿Te dije eso? ¿Cuándo te dije? Me dijiste el jueves, hace 2 días, que me ibas a llevar a Chuck E. Cheese cuando salí de la escuela y me saqué buena conducta. Dije, ya me acordé, a ti no se te olvidó. Algo así es cuando tú como hijo le dices a Dios. En Mateo 6:33, papá, dices que si yo busco tu reino y tu justicia, tú me vas a dar las añadiduras. ¿Tú crees que Dios no va a decir: ay, este hijo mío sí pone atención, esta hija mía sí lee la Biblia, sí se aprenden los textos? ¿No crees que Dios te va a contestar? Pero la fe viene del oír y el oír la palabra. Mira, Hebreos 11:6-13. Hebreos 6:13 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe de creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Qué diferente, ¿verdad? A veces que ayuda al cambiar de versión de la Biblia para que volvamos a comprender la esencia del texto, y entonces viene diciendo que es imposible agradar a Dios si yo no le pido con sinceridad, si yo no confío en Él, si pienso que Él no existe. Y entonces viene una serie de ejemplos de personajes de la Biblia que te quiero dar la imagen completa. No todo lo que pidamos, no todas las promesas de la Biblia, que dicen los teólogos estudiosos que son aproximadamente más de 6,000 promesas, en ninguna parte de la Biblia nos dice que todas las 6,000 se van a cumplir en esta vida, que se van a cumplir en este lado de la eternidad. Eso sí, de aquel lado, en la eternidad, ahí se van a cumplir todas. Pero aquí hay personajes que murieron creyéndole a Dios, pero que no recibieron. Va a haber promesas que tal vez no te toque ver, pero debes de creer y confiar en que Dios no está sujeto al tiempo y que Dios te va a responder. Mira, verso 7 de allí de Hebreos 11. Fue por fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Aquí fe, para términos de oración, la fe es muy profunda, una palabra de 2 letras, pero muy profunda, que en esta ocasión quiero transmitírtela como confianza en Dios. Y si te das cuenta, aquí Noé oró y escuchó la voz de Dios, pero igual ahorita vamos a ver a Abraham y a Sara, no están pidiendo cosas egoístas para ellos. Va a llegar el punto en que tu oración va a ser para hacer la voluntad de Dios. Imagínate Noé. No sé de dónde sacó el dinero, no había dinero tal vez, ¿verdad? Pero ¿de dónde sacó la madera para todo ese barcote? O sea, era un barcototote que yo me imagino que empezó a hacer en el patio de su casa.
Y ahí empezó a construir un barcototote y entonces lo empiezas, al menos yo lo empecé a ver con mi vida y digo, wow, todas las oraciones que yo hago son bien egoístas. Son primero yo, luego yo y al final yo. Señor, ponme, dame, quítame, añádeme, todo yo. Cuando veo a Noé, oye, Noé dio toda su vida. ¿Cuántos años? Dice que 120 años se tardó en construir el arca. Un arca que él no ocupaba, un arca que le llevó toda su fuerza, sus ahorros, la burla de todos. ¿Te imaginas el vecino? Oye, Noé, mi casa ya bajó de precio porque pues tu barcote nos hace ver todos aquí, la colonia se ve re fea con ese barcototote. Los hijos de Noé, papá, me hicieron burla en la escuela por tu barcote que está aquí afuera en la casa. Ya, papá, déjate de sueños locos. Cuando te pones en el lugar de Noé, o sea, la oración, el creerle a Dios le llevó a hacer algo que no era para él, era el sueño de Dios. Y entonces nuestra oración, cuando voy creyendo, va cambiando de mí a Dios. ¿Qué es lo que tú, Dios, quieres que yo haga? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu misión? Y mira, otro ejemplo en Abraham, versículo 8, dice, fue por fe que Abraham obedeció cuando Dios le llamó para que dejara su tierra y se fuera a otra que él le daría por herencia. Sin fe, se fue sin saber a dónde iba. ¿Alguna vez te has cambiado de casa y no sabes a dónde vas? Oye, ¿te imaginas? Ya subí todo al U-Haul, vieja, vámonos. ¿Y a dónde nos vamos a cambiar? Pues no sé, el Señor nos va a decir y ahí vamos. Y así Abraham, o sea, a lo que quiero llegar es que nuestra oración va a haber veces que nos va a llevar a situaciones que no son cómodas, que no son sencillas, que no son para mi beneficio, para mi placer. Se ha regado porque es bien fácil por todo el internet, la televisión y demás. Gente que te habla y te predica de que tú ores para que Dios te bendiga. La oración de la bendición, que ensanches tu cabaña, que ensanches el lugar de tu... Está bien, pero ¿qué sucede cuando Dios ya te contestó? ¿Vas a seguir pidiendo más y más y más? No llegue el punto en el que, vamos a ponerlo en esta relación de papá e hijo, no llega un punto en que tú ya eres maduro y le dices a tus papás que ya están entrado en años, papá, permíteme ahora yo darte a ti. El domingo hace 8 días estaba platicando con una mujer que me desafió, sus hijos ya adultos de 35 años y el otro creo que de 27, los dos fundaron una compañía, les fue muy bien económicamente y fueron y le regalaron una casa a su mamá. Yo me quedé, wow, ese es amor maduro. No te estoy diciendo que pues tus hijos te tienen que regalar una casa, ¿verdad? A lo que voy es que yo, como hijo de Dios, ¿qué le puedo regalar a Dios? Obviamente todo es de Él, mi fuerza, mi vida, la salud, todo es de Él. Pero decirle a Dios, me has dado tanto que quiero empezar a cambiar mi oración y hacerla como la oración de Abraham, de Noé. ¿Qué es lo que tú me pides? Él se cambió sin casa, versículo 9. Incluso llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas de campaña. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, o sea, no tuvieron casa, vivían en casas de campaña, quienes heredaron la misma promesa. Versículo 10, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Tal vez tú llegaste a este país pensando en el sueño americano y ya que llegas aquí te defrauda, porque igual hay corrupción, igual hay pobreza, igual te despiden del trabajo, igual hay coronavirus, igual hay situaciones de migración. Porque este no es el cielo. Tú lo que estás añorando, tú lo que anhelas, lo que deseas, no es el sueño americano, es el reino de los cielos. Y entonces Abraham no lo recibió en esta vida, pero en la vida que viene sí. No dejes de creer. Cuando nos rendimos en oración es porque pensamos que Dios no cumple sus promesas. Y es así como un papá o una mamá que siempre te ha cumplido, que lo que te promete, tanto lo bueno como lo malo, ¿verdad? Uy, porque yo tenía una mamá que cuando me decía, llegando a la casa, ay, chiquito, llevo todo el camino, llegando a la casa, porque ya sabía que aunque le hiciera carita de chango, ay, mamá, ya sabía que llegando a la casa me iba a tocar, ¿verdad? O sea, para lo bueno y para lo malo, igual Dios es un Dios que lo que te promete te cumple. Y Él te dice, si andas en idolatría, si andas en otras cosas, cuidado porque no vas a recibir. A los casados nos dice, a los esposos dice que si estamos del chongo con
nuestras esposas, eso estorba nuestras oraciones. Varones, ¿por qué no recibimos? Pues que andamos todo el tiempo del chongo, ¿verdad? Entonces lo que promete Dios cumple, para bien y para mal lo cumple. Verso 11 dice: fue por la fe que Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa, así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar es imposible contar. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Aun cuando no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Y esta parte del final es algo bien práctico. Es por eso que cuando tú sabes que el coronavirus mata, tú dices: pues sí, pero yo no soy de este mundo. Este no es mi casa, este no es mi hogar. Yo saludo a mi casa anhelando. El jueves les ponía el ejemplo que he puesto en otras ocasiones, porque es como Dios me lo reveló a mí. Cuando estaba en Afganistán, fue un tiempo muy, una experiencia religiosa, dirían por ahí. Fue una experiencia que me llevó a buscar el rostro de Dios. Y mira, no sabía inglés, no sabía ni disparar. Acababa de entrar, había salido al principio, cuando recién entras a las Fuerzas Armadas, te mandan a bootcamp, le llaman, ¿verdad? Bueno, acababa de salir de bootcamp, no sabía nada, y entonces ahí va, un chilango en Afganistán, y ahí voy, llego, y yo, ¿qué onda? Pues si yo ni pleito tengo con estos árabes, ¿qué pasó? Y ahí voy, ¿no? Como el Borras, dirían allá en mi tierra. Llego bien estresado porque pues no sabía cómo. Luego pensaba yo: ¿qué tal si entiendo mal las órdenes y le disparo a alguien que no tengo que dispararle? Lo bueno es que, se murió. Ay, es que, perdón, no entendí. Me no English. Y ya lo torcí, ¿verdad? Ya le disparé. Y entonces fue un tiempo bien estresante, pero después de 3-4 meses empecé ya le entendía mejor, ya sabía la rutinita: vente para acá, para allá, dicen por ahí, monkey see, monkey do. O sea, ves a alguien cómo le hace y ahí va corriendo detrás de los que corrían. Y entonces aprendí y entonces empecé a verle lo bueno, ¿verdad? Pues llegas a la cafetería, allí dentro de la base, todo es gratis. La comida bien suave, abrías el refrigerador, todo lo que había allí era gratis. A las 3 de la mañana tenías ganas de un jugo, ibas y era gratis, todo allí había gratis, ¿no? Las 3 comidas a la hora, servidas a la hora, y ibas, y todos los días era un menú nuevo. Qué suave, ¿no? Y luego tenías gimnasio, ibas todos los días y ahí estabas, ¿verdad? No había nadie que te dijera nada después de tus horas, pues tú ibas y hacías, o te podías quedar en tu cuarto si es que tenías algo que ver, ¿verdad? Porque hay quienes tenían computadora, porque allá no había televisión, y entonces ahí está. La cuestión es que estaba suave. Ya para eso del 10º, 11º mes, pues ya tenía yo mi rutinita, pero cuando dijeron: en un mes nos vamos de regreso, ¿tú crees que qué dije? Ay, pero la comida gratis. Ay, pero no dije nada de eso. Yo dije: ya me quiero ir. La familia, algo así Dios me hizo entender. Cuando tú te vas a morir, no estás pensando: ay, pero la comida gratis, el gimnasio, pero mis amigos. Tú dices: voy a casa, qué emoción. Así es cuando tú piensas, y lo que está diciendo aquí: estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Aunque no lo recibieron, se fueron gozosos. Dice, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Entonces, no le tengas miedo a la muerte. Es nuestro verdadero hogar. Esta vida es una revoltura de quien hace la voluntad de Dios y quien no la hace. Imagínate el cielo donde todos hacen la voluntad de Dios. Es por eso que dice Dios que allá no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ni más despedidas. ¿No te emociona? Este mismo mundo, quítale toda la maldad, quítale las enfermedades, quítale. ¿No te gustaría vivirlo? Pero la cuestión es que como no conozco a Dios porque no leo la Biblia, entonces no le creo y me estreso. El que digo: no, ¿qué tal si? No, pues mejor malo por conocido. Esta vida me gusta más. Ay, no me quiero morir, no me quiero morir. Es mejor lo que Dios nos promete. Entonces tengo que orar creyendo. La siguiente característica que debe de tener mi oración es que para recibir tengo que ser persistente.
Persistente, dile al de al lado, persistente. Yo no tuve una hija si no le hubiera puesto Percy, de persistente, ¿verdad? Porque la persistencia es algo que no, por eso Dios no me dio hijas, ¿sabes? ¡Qué horror! ¿Cómo te llamas? Percy. Y ya nombre largo, persistente. Sí, no. Es porque la persistencia es algo que tenemos que aprender, que casi, al menos en mi vida, es muy seguido que quiero tirar la toalla. ¿Cada cuándo creen que he querido tirar la toalla como pastor? Pues cada 2, 3 lunes, que digan, no vino nadie. Al principio éramos éramos como 4 adultos y como 15 niños. Y entonces terminaba el tiempo de alabanza, porque teníamos acá YouTube, teníamos Jesús Adrián Romero y Marcos Witt, y estábamos en la alabanza y terminábamos de adorar a Dios. Y entonces salía la maestra de la escuela dominical, que era la corista, que también era mi esposa, y entonces se cambiaba el sombrero y entonces se llevaba a 3 de los 4 adultos que teníamos y a los 15 niños, y yo decía, me quedaba solo con uno, y decía, ¿qué onda? Pues se llevó a toda la iglesia la hermana, y entonces yo quería renunciar, pero persistencia. Tu oración tiene que ser persistente, no rendirte, así como el niño que se tropieza y se cae cientos de veces antes de empezar a caminar. Lucas 11, del 5 al 8 dice: luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices, acaba de llegar una visita, un amigo mío, y no tengo nada que darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. O sea, por enfadoso. No, pues si la versión para entenderle, ¿verdad? O sea, por enchinchón, por enfadoso, si tú estás allí persistentemente, toca y toca, este vecino o tu vecino te daría lo que ocupas. Entonces Dios me está diciendo, tu oración para recibir, tienes que creer y se va a ver reflejado si tú crees en persistencia. Van conectados el creer con la persistencia. Yo me rindo cuando no creo. Déjame te pongo un ejemplo. Si tú no crees que vas a bajar de peso, a las 3 semanas de hacer dieta ya renunciaste. No, yo nunca bajo. Al contrario, empiezo a subir, mira. ¿No les ha pasado que nos ponemos de dieta y en lugar de bajar empiezo uno a subir? Es de aquí no. Y entonces no creo y entonces lo dejo de hacer, me rindo. Igual, no, yo no aprendo inglés. No, pues no. Yo sí hablo inglés, los demás no me entienden, pero yo lo hablo muy bien. Son ellos, los americanos, los que tienen el problema, porque yo lo hablo muy bien. Entonces, cuando tú crees que vas a hacer algo, es cuando y no te estoy hablando de positivismo y demás, simplemente de que el que tú crees va conectado al persistir. El que si yo me rindo, quiere decir que dejé de creerle a Dios. Por cualquier razón, empiezo a dejar de creerle. Mira, Hebreos 10, 35 al 38. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, nuevamente, ¿verdad? La paciencia, fruto del Espíritu, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y aquí es donde me quiero enfocar, dice, y si retrocediere no agradará a mi alma. Cuando yo dejo de persistir, lo que le estoy diciendo a Dios es no te creo, Señor. Y entonces es como, Dios es un papá perfecto que siempre me ha cumplido, no en mi tiempo, ni en mi cantidad, ni de mi manera, pero Dios siempre contesta. Y va a haber veces que Dios me contesta que no. Tengo que analizar también mi oración, si no es egoísta, si es bíblica. Y entonces mantenerme persistiendo. Última característica, te vengo hablando que para recibir tenemos que creer. Segundo, tenemos que ser persistentes. Tercero, que tengo que creer que Dios es justo, porque esto es una falta de respeto para Dios. El renunciar a dejar de pedir porque pienso, pues al fin los malos siempre prosperan. Pues es que no hay justicia en este mundo. Mira, Lucas 18, 1 al 8, esta parábola me la ilustra, es Jesús diciendo, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad
que dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. No sé si has estado en un país donde vienes, donde los jueces son así, que no les importa a Dios y tampoco la gente, lo único que les importa es su salario. Bueno, pues este juez así era, nada más le importaba lo que ganaba como salario. Dice, una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios, qué sincero, él mismo se dijo, no me importa Dios, no lo voy a hacer porque Dios me esté viendo. Dice, ni me importa la gente. ¿Qué juez? Me parece que esto lo escribieron ayer. Dice, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Y aquí está la enseñanza, versículo 6. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección del juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? Entonces está ejemplificando Jesús que aún alguien injusto, cuando yo soy persistente, cuando yo creo, obedece. Bueno, aquí con mayor razón Dios dice que Él, si yo me mantengo persistiendo, entonces va a haber justicia. La cuestión está que en el verso 8 dice, les digo que pronto les haré justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, y aquí está la pregunta, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿Cuántas personas con fe encontrarán en la tierra? Porque como te comento, la fe está conectada con el conocer las promesas de Dios. ¿Y cómo voy a conocer las promesas de Dios si no leo la Biblia? Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo está mi fe? ¿Tengo la cantidad de promesas de Dios en mi vida que he querido tener? Las promesas de Dios las ejemplifico yo así como las balas en una pistola. La pistola podría ser la salvación, ya soy salvo, tengo mi pistola, el diablo no me puede hacer nada. Pero ¿qué crees? No tienes promesas de Dios en tu mente, no te sabes promesas de Dios. ¿De qué te sirve la pistola sin balas? Bueno, pues es que por ahí decía que ayúdate que yo te ayudaré. ¿O no era? No decía que con lobos anda a aullar, aprende. Y ahí parezco el chavo. No, bueno, pues esa es la idea, ¿no? ¿Tú crees que así vas a reprender al diablo? Es con promesas de Dios, y entonces cuando te sabes las promesas de Dios es cuando las personas tenemos fe, y es lo que está diciendo Jesús, ¿encontrará fe en la tierra? Como te menciono, la justicia de Dios es algo que debo de descansar en ello. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay veces que vemos prosperar a los malos, vemos prosperar, como te menciono, gente que utiliza el evangelio para cosas. Estaba escuchando, ¿no?, en noticias que una denominación muy grande allá en México le suspendieron las cuentas de banco porque han defraudado un montón de gente. Eso está escrito. Jesús dijo, en los postreros tiempos vendrán falsos maestros y falsos profetas. Tienes que leer tu Biblia. Aquí lo que yo te pongo, aunque esté ahí en el bosquejo, tú estúdialo en tu casa, lee tu Biblia en tu casa. No, ¿qué tal si en una de esas me equivoco y te digo algo que no es bíblico? Tenemos que cada uno estar siempre analizando. Por eso los hermanos de Berea, cuando Pablo llegó a evangelizarlos, le dijeron ellos, oye, qué suave se oye lo que tú hablas, Pablo. Bueno, en mi lenguaje, ¿verdad? Pero le dijo, pero a ver, vamos a estudiarlo. Y entonces todo lo que Pablo decía, me imagino que ahí estaban anotando, ¿verdad? Así como los picapiedra ahí con su... No, ya había plumas, ¿verdad? Bueno, pero eran plumas de paja. Y ahí estaban, y entonces todo iban y lo estudiaban. A lo que voy es que tengo que darme cuenta que Dios es justo. Y eso va a venir, ese conocimiento, en base a qué tanto leo de la Biblia. Mi fe, el persistir, la justicia de Dios. Mira, Romanos 5:1, Dios es tan justo que aún siendo Dios, el pecado, alguien tenía que pagar por él. Y dice, justificados pues por la fe que tenemos paz, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si hubiera habido una forma más sencilla de justificarnos, el Padre lo hubiera encontrado y no lo hubiera dado, pero no había otra forma más que sacrificando a su Hijo. Yo cuando me pregunto a mí mismo, ¿yo dejaría que crucificaran a alguno de mis hijos? Tengo 2, y aún teniendo 2, al menos tuviera una docena, no importa, no dejaría que crucificaran a ninguno.
Ora a Dios teniendo nada más uno. Dice que siendo Dios, no lo consideró como algo a que aferrarse. Y el Padre dijo, está bien, y nació, creció, y después se burlaron de él, lo crucificaron. ¿Todo eso para qué? Para justificarnos. Dios es justo. Así estés recibiendo injusticia en este momento, las cosas no se van a quedar así. Lo que tú siembras, ten confianza de que vas a cosechar. Pero eso aplica también para lo malo, no solo para lo bueno. Entonces cuidado cómo sembramos. Romanos 8:32, con esto termino. El que no escatimó ni aun a su propio hijo, o sea, no se lo guardó para sí mismo, lo dejó, y dice, sino lo entregó por todos nosotros. Y esta pregunta te la dejo ahí en tu corazón: ¿no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué está haciendo ahorita tu oración? Si nos dio a Jesús, confía en Dios, confía en Dios. Lee la Biblia, apréndete versículos, promesas de Dios de memoria. Como te menciono, los teólogos dicen que son alrededor de 6,000. Empieza a pedirle específicamente, así como el bebé que le pide a la mamá, y después va creciendo ese bebé y le sigue pidiendo, y es niño y le sigue pidiendo, y entonces ese ciclo de estarle pidiendo a la mamá y recibir, y le pide y recibe, le pide y recibe, así nosotros. Señor, ¿cuántas veces me has respondido? Y entonces escribe cuando Dios te responda algo. Por lo mismo te invito, pídele específicamente a Dios. Analiza tu petición primero. ¿Es egoísta? ¿Es bíblica? ¿Es algo bueno? Y entonces, ya que analices, no, pues es bueno, es bíblico, no estoy siendo egoísta, entonces apunta, le estoy pidiendo en tan fecha algo bien específico a Dios. Cuando Dios te conteste, entonces escríbelo también, porque somos muy dados a, ay, pues fue por coincidencia, ay, pues ya tenía que suceder, no, pues, y se nos olvida. Y entonces ese ciclo de pedir y recibir al rato, pues, ¿qué era lo que le había pedido? Pues sí, porque ya ahorita ya lo tienes. El pueblo de Israel así le pasó, 40 años en el desierto, y cuando llegaron a la tierra prometida ya no se acordaban de los milagros y prodigios que habían recibido en el desierto. Te voy a invitar a que, si gustas, ponerte de pie. La oración es una de las áreas más difíciles, como te estás dando cuenta. Jesús dejó varios ejemplos, porque tendemos a desanimarnos, tendemos a renunciar. No es sencillo, nos desesperamos, más en este tiempo donde digo, ¿para qué oro? Pues mejor utilizo la tarjeta de crédito. En muchas ocasiones es más fácil el recurrir a mi compadre, a mi amigo, a un préstamo, que decir, voy a esperar en Dios. Dios sabe exactamente la necesidad que tienes. Le respondió a Abraham, le respondió a Noé, le respondió a Sara. ¿No nos responderá a nosotros? Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Padre, muchas gracias, porque tus promesas no dependen de mí. Tus promesas, Señor, tú las hiciste de voluntad propia. Y Señor, yo en esta hora me tomo de ellas. Dame la fuerza para seguir leyendo la Biblia, Señor. Revélamela, que la pueda entender. Señor, que cuando haya una promesa así, brinque de la página para comenzar a memorizarla. Ayúdame, Señor. Ayúdame, porque ni siquiera orar puedo si no es tomado de tu mano. Dice tu palabra, Señor, que nada podemos hacer apartados de ti. Señor, también en esta hora yo te pido por todos aquellos que están pasando por tiempo difícil, Señor, que están pasando por necesidad. Tú conoces aún los cabellos de nuestra cabeza, Señor. Tú conoces todo de nosotros, nuestros pensamientos más íntimos. Ayúdanos, Señor. Intercedemos los unos por los otros aquí, Señor. Oramos por todos, Señor, aquellos que están pasando por necesidad de salud, por necesidad económica, por necesidad de armonía en la familia. Padre, respóndenos, Señor. Creemos en ti.
Creemos en ti, Señor, creemos en tus promesas. Simplemente Mateo 6:33, Señor, que busquemos primeramente tu reino y tu justicia, y tú nos contestarás, Señor, todas las añadiduras, Padre, que tú sabes que ocupamos, tú las vas a poner en nuestra vida. Señor, ayúdanos, Señor, a ser como esos niños que piden creyendo, que piden con fe, que no renuncian, Señor, que siguen en ese proceso de aprendizaje. Señor, ayúdanos a no caer en emociones, ni para bien ni para mal, Señor, emociones de desánimo, emociones de derrota, emociones de depresión. Señor, te pedimos que estemos cimentados en esas convicciones, en esas promesas que dice tu palabra, que donde 2 o 3 están congregados en tu nombre, Señor, donde 2 o 3 piden a algo al Padre en tu nombre, Señor, tú contestas. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, esfuérzanos. Creemos, Señor, creemos en ti, e intercedemos por aquellos que tal vez en esta hora su fe está flaqueando. Señor, lo levantamos, Señor, así como ese paralítico que lo bajaron por el techo a la presencia de Jesús. En esta hora, Señor, te pedimos por aquellos que están paralizados por el miedo, paralizados por el desánimo, paralizados por la falta de trabajo, por la enfermedad. Señor, en esta hora queremos interceder como familia. Señor, ayuda, acorta los días de la prueba, acorta, Señor, y permítenos que aprendamos pronto. Ayúdanos a no desmayar. En el nombre de Jesús te doy gracias, papá. Gracias, sabiendo que tú estás levantando un ejército de creyentes, Señor, que van a reflejar tu gloria al mundo, que están reflejando ya tu gloria al mundo. En el nombre de Jesús, Señor, tu Espíritu Santo sobre sus vidas, Padre, que les siga revelando, que les siga guiando, que les siga convenciendo. En el nombre de Jesús los bendigo, Padre. Dirígelos, Señor, durante la semana, Padre. Despiértalos, inquiétalos en medio de la noche, Señor. Despiértanos para estar tiempo contigo, para pasar tiempo contigo en oración. Padre, ayúdanos a anhelarte, Señor, como el agua, como el aire, como la comida. Señor, ayúdanos, Padre, así como Jesús, que decía que el hacer la voluntad del Padre era su alimento. Así, Señor, ayúdanos, esfuérzanos, quítanos toda flojera espiritual, quítanos toda falta de energía, quítanos todo pensamiento de desánimo de parte del diablo, quítalo de nuestra vida. En el nombre de Jesús nos confesamos libres para alabarte, para adorarte, Señor. Padre, en tu nombre, Señor, te cantamos, te bendecimos y te damos la gloria a ti, papá. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios y le crees a Dios por fe que tu petición ha sido contestada, Señor? Gracias. Mi corazón, si gusta levantar sus manos y decirle: yo te busco. Señor, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser.
Padre Celestial, te damos la honra y la gloria, te damos gracias, Señor, porque nos permitiste alabarte, bendecir tu nombre, Señor Jesús. Nos regocijamos en ti. Ahora, Señor Jesús, te pedimos que tú nos despidas, no de tu presencia, sino de este lugar, Señor. Y que cualquier que sea nuestro destino, Señor, que siempre tú estés en medio de nuestras conversaciones, que tú siempre estés en medio de nosotros, protegiéndonos, cuidándonos, Señor, y que si es tu voluntad que el próximo jueves volvamos otra vez a estar aquí en tu casa de oración, que así sea. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Estamos despedidos, hermanos, que Dios los bendiga.